buenas noches. Mi nombre es Melissa, soy estudiante de la Universidad Tecmilenio de la carrera de Derecho. En este pequeño podcast ahondaré un poco sobre las etapas del procedimiento penal, pero antes de ello me parece indispensable esclarecer o dar una pequeña introducción respecto a qué es el proceso penal. Prácticamente se trata de un procedimiento legal mediante el cual se imparte la justicia penal y se caracteriza por tener como objetivo el esclarecer los hechos, proteger al inocente y sancionar al culpable, así como reparar los daños causados por el delito que comete el imputado o el culpable. Ahora bien, pasamos a lo que son las etapas en las que se divide este proceso penal. Se divide en 3 etapas principalmente y estas a su vez, la primera tiene una subdivisión de 2 etapas más, las cuales explicaré a continuación. Primeramente vamos a ahondar en lo que es la primera etapa, la cual se denomina también o se le conoce como la primera etapa de investigación y se caracteriza por tener una subdivisión de 2 etapas más, las cuales son la etapa inicial y la etapa complementaria, pero de ellas hablaremos más adelante. Primero es indispensable definir en qué consiste la primera etapa del proceso penal. Bueno, dentro de esta etapa de investigación, lo que sucede es que se celebra la audiencia inicial que puede comenzar tanto desde el control de la detención para continuar con la formulación de imputación y culminar con la vinculación al proceso. Posterior a ella seguimos con lo que son la subdivisión de esta misma etapa, la cual tiene 2 fases. La primera se trata de la fase de investigación inicial, la cual consiste o comienza más bien con la presentación de la denuncia, querella o cualquier otro requisito que sea equivalente a esta y termina con lo que es el imputado, cuando el imputado queda a disposición de un juez de control para que se formule la correspondiente imputación. Seguido de ello sigue la siguiente fase, que es la investigación complementaria. Esta prácticamente comprende desde la formulación de la imputación y se agota cuando se ha cerrado la investigación. Es importante destacar en este punto que esta etapa se desarrolla también lo que es la audiencia inicial, que incluye tanto el control de la detención y, en caso de flagrancia, la formulación de la imputación de cargos y la vinculación al proceso. Asimismo, el juez de control también tiene la función de analizar la información. Dicha información generalmente siempre está sujeta al imputado a proceso y otorga un plazo común al Ministerio Público y también a la defensa para realizar lo que es una correspondiente investigación complementaria. Cuando todo esto sucede, lo que pasa es que en este lapso de tiempo que se da, lo que se busca más que nada es recabar los medios de prueba que se van a necesitar posteriormente para perfeccionar la teoría del caso. Lo mismo con lo que en su momento dicta el Ministerio Público, para que sustenten la acusación. Posteriormente sigue la segunda etapa de este proceso penal, la cual también se le conoce como segunda etapa intermedia o de preparación a juicio, donde se resuelven generalmente lo que son la admisión de pruebas. Pero seguramente se preguntarán qué sucede o cómo sucede la situación en esta etapa de preparación a juicio. Bueno, les voy a explicar. Esta etapa tiene como objetivo principal el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que posteriormente serán materia del juicio oral. En esta etapa se toman en cuenta desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura a juicio. Y también es importante mencionar que tanto el Ministerio Público como la defensa pueden presentar sus pruebas ante el juez de control y él es el único que puede determinar si serán aprobadas. Y posteriormente, todas aquellas que sean aprobadas son las que se van a llevar a la siguiente fase, la cual es la tercera fase o la tercera etapa. Comúnmente se le conoce como la etapa de juicio oral. Seguramente se preguntarán qué es lo que sucede en la etapa de juicio oral. Bueno, en esta etapa se toman las decisiones más importantes y esenciales para este proceso. Es decir, se realiza sobre la base de la acusación en el que se deberá asegurar la efectividad vigente de los principios de inmediación, publicidad, concentración, igualdad, celeridad y continuidad. Es importante destacar que durante esta etapa se lleva lo que es el juicio y este inicia desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta el mismo momento en que la sentencia es emitida por el Tribunal de Juicio Oral. Otras cosas que son importantes destacar dentro de esta etapa son el hecho de que en esta etapa el juez del juicio oral generalmente siempre escucha a la defensa y al Ministerio Público, así como el desahogo de las pruebas que se dan durante este proceso y se terminan emitiendo los alegatos de clausura o finales por las partes, para que después de todo lo anterior
se finalice con la deliberación de un juicio. Es decir, se emite el fallo y se dicta una sentencia en la que se explica oralmente si el imputado es inocente o culpable del delito que se le acusa. Ahora bien, pasamos a lo que es el fundamento jurídico de todo lo explicado anteriormente. El fundamento jurídico de la secuencia de estas etapas que constituyen el proceso penal se remonta más que nada en lo que es el numeral número 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el cual se habla de que el procedimiento penal se encuentra dividido en las siguientes etapas, las cuales ya mencionamos anteriormente, que es la etapa de investigación, número 2, la etapa de intermedia o de preparación del juicio, y número 3, la etapa de juicio, las cuales ya se han explicado anteriormente, reitero. Bueno, con esto finalizamos este pequeño podcast. Espero que la información explicada pues haya servido de utilidad para algunas personas. Asimismo, agradezco la atención prestada.